puedes entrenar a otros líderes. And so I just wanted to share with you some of what I've learned over the course of working with people. Así que quería compartirles algunas cosas que yo he aprendido transcurso de trabajar con líderes. There's really three areas when it comes to developing people to help us in ministry. Realmente son tres áreas cuando hablamos de desarrollar a las personas para apoyar el ministerio. The first is us personally. La primera área es nosotros personalmente. How do we lead and equip people? Cómo lideramos nosotros y cómo equipamos a los demás. The second is people. How do they develop? La segunda es personas. Cómo se desarrollan las personas. And how can we help them develop into leaders? Y cómo podemos ayudarles a desarrollarse en líderes o llegar a ser líderes. And the third area is purpose. Y la tercera área es propósito. What are we trying to do in developing people? ¿Qué es la cosa que queremos hacer para desarrollar a la gente? So we'll start with the first area, personal. Vamos a comenzar con la primera área personal. So that's us. How are we thinking about developing people? O sea, nosotros mismos, ¿cómo estamos pensando en la onda de entrenar a los demás? How many of you feel ill-equipped to develop people? ¿Cuántos de ustedes se sienten mal equipados para entrenar a los demás? Is that a real question? Yeah. Oh. Bueno, es una pregunta real, como ¿cuántos de nosotros nos sentimos como no tenemos suficiente para ser un buen líder, para ser un buen persona que entrena a los demás? Yo sí. See. In the Bible, everyone that God uses feels ill-equipped. En la Biblia, cada persona que Dios usa al inicio se sienta mal equipado. When God comes to Moses at the burning bush, he says, no, not me. Cuando Dios habla con Moisés, no está saliente, Moisés dice, no, yo no. When God calls Joshua to take over for Moses, he tells him 5 times, be strong and courageous. Cuando Dios apunta a Josué para cargar la carga de Moisés, dice a Josué 5 veces, anímate y sé valiente. Saul, when Samuel comes to him and says, you're going to be king of God's people, he hides in some baggage. Saulo, cuando viene Samuel para ungirlo para que sea rey, él se esconde un montón de maletas. And do we even need to talk about the disciples? Y realmente sería necesario hablar de los discípulos, creo que no. Because we see them make mistakes all the time. Porque vemos que ellos fracasan 1000 veces. And so I would say that God calls people who feel ill-equipped because we have to trust Him. Diría yo que Dios llama a los que se sientan mal equipados, que se sienten insuficientes para que tengamos que confiar en Él. So the fact that you feel that way is good. Entonces, el hecho que se sienten mal equipados es buenísimo. Because ultimately, you know, it's the power of God in you. Porque significa que está en una posición para realmente ver que es el poder de Dios a través de ti que hace las cosas. So take heart. If you feel ill-equipped, God is going to use you. Entonces, anímense, porque si se sienten mal equipados, si se sienten insuficientes, significa que Dios te puede usar. So let's start to think through how we begin to develop people. Entonces, pensemos en cuál es la manera por la cual desarrollamos a la gente. Oftentimes as leaders, we feel like we need to do everything. Muchas veces como líderes nos sentimos, pensamos que tenemos que hacer todo. Because no one else can do it. Porque no existe la persona que puede hacer la cosa. Or you can do it better than most people. O quizás sí lo pueden hacer, pero nos sentimos que ya yo quiero hacerlo mejor. But then no one else learns how to do it. Pero si andamos así, nadie aprende cómo hacer la cosa. And you get really tired. Y se cansa mucho. So I want you to think through a question that I have leaders ask themselves. Entonces creo que ustedes piensen una pregunta que yo hago a mi equipo de líderes. What is the one thing that only you can do
I can play guitar, I can lead small groups, I can set up for our worship services. Por ejemplo, yo puedo tocar la guitarra, yo puedo guiar un grupo pequeño de estudio bíblico, también yo puedo componer todas las cosas que son necesarias para el servicio. But there are other people who can do that. También hay otra gente que lo puede hacer. And if I do those things, then they won't ever have the opportunity. Y si lo hago yo, no les doy la oportunidad que sirva. So begin to think through what is it that only you can do. Entonces comienzan a pensar en cuál es la cosa que solo tú puedes hacer. So for me, the one thing I can do for my ministry is teach and develop a system for other leaders to train. Entonces para mí la cosa que solo yo puedo hacer es predicar, enseñar y desarrollar lo más para que sean líderes. So begin to think through where are the areas that people can help you. Entonces piensen en cuáles son las áreas en las cuales la persona le puede ayudar. And they may not do it as well as you at first, but eventually they will. Quizás no pueden hacerlo tanto como pueden ustedes, pero después de un rato sí van a aprender cómo hacerlo. And that's the goal. Y eso es la meta. So that's personal. Eso es personal. Let's talk about people. Give me 1 second. Yeah, got it. Vamos a hablar de las personas. When it comes to people, it's important to help them feel a part of something great. Cuando hablamos de personas o estas cosas de personas, es importante hacer que ellos se sientan, ellos están parte de algo que es más grande que ellos. So if they feel like you have a bunch of spots for people to serve, Si ellos se sienten como hay muchas áreas en las cuales cualquier persona pueda servir, and you're just saying, you there, you there, you there, si solo se sienten como estás tocando que necesito eso, así que vos haces eso, they don't feel valued. no se sienten valorados. And our goal is to help them feel valued. Nuestra meta es hacer que ellos se sientan valorados. People want to be cared for. Las personas quieren sentirse queridos. So before we start saying, you there, you there, you there, Entonces, antes que digamos que vos aquí, vos aquí, vos aquí, we need to ask them, what do they enjoy doing? tenemos que preguntarles a ellos cuáles son las cosas que te gustan hacer. Where would they like to help us? ¿Cuáles son las áreas en las cuales quieres servir? Because when you enjoy what you do, you want to keep doing it. Porque cuando una persona le gusta lo que hace, va a querer seguir haciéndolo. And you want to do it as well as you can. Y van a querer hacerlo lo mejor posible. But if you don't enjoy it, then you don't do it well. Pero si no les gusta, no lo van a hacer bien. And eventually they will leave. Y después de un rato se van. And we don't want that. Y no queremos que se vayan. So the first thing is we need to figure out what people love doing. Así que la primera cosa es que tenemos que aprender la cosa que les gusta hacer, o sea, eso hace que se sientan valorados. Bueno, voy a enviar ese punto. Now they don't have to be perfect at the areas that they enjoy. No tienen que ser perfectos en las cosas que les gustan. They just need to be willing. Solo tienen que ser dispuestos. So, for example, a couple of years ago, we had a girl lead worship for our ministry. Por ejemplo, hace algunos años, como 2 años, había un muchacho que fue un líder en la banda de alabanza. Could I have done it better than her? ¿Podría haber yo hecho mejor que ella? Absolutely. Claro que sí. But that's not going to help her. Pero eso no le ayuda a ella. And the goal is to train people up. Y la meta es entrenar a las personas. And so I had to continue to let her develop. Entonces yo tenía que dejar que ella tenía un puesto en la cual ella podría
now she leads worship for another church. Pero ahora ella es un líder en una iglesia. Ella es la líder de la alabanza ahí. So if I had taken her out and done that worship, another church would still be looking for a worship leader. Entonces, si yo no hubiera dejado que ella serviera como en esta posición de líder de la banda, esa iglesia ahorita no tendría un líder de su banda. We want to help them get better at ministry. Queremos ayudarles a mejorarse en las cosas en el ministerio. So how do we do that? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos? We coach them. So that's soccer. Okay. Entonces los entrenamos. And as a soccer coach or football coach, you have a coach who does the drills. Entonces, como hablamos como de un equipo de fútbol, tenemos un entrenador que hace los ejercicios, provides the game plan, él provee el plan del partido, organizes the people, él organiza a la gente, help them get better at playing as a team. Y él los entrena para ser un mejor equipo. But he can never step on the field. Pero él nunca juega. If we want to develop people, that's got to be our mindset. Si queremos desarrollar a la gente, así debemos pensar. So, with the girl who's leading worship now, Entonces, con esa muchacha que ya es el líder de la banda, after each Sunday she would lead, we would sit down and look at what were the good things she did and what were some things she could improve on. después de cada culto en la cual servía, después siempre hablábamos de cuáles fueran las buenas cosas y cuáles son las cosas en las cuales podía mejorarse. People need feedback from us. Las personas necesitan escuchar lo bueno y lo malo para saber cómo andan, cómo están. Because the coach knows how to train people. Porque el entrenador sabe entrenar. And so, help your people get better in those areas. Entonces, ayuden a sus equipos para que se mejoren en esa área. By coaching them, Por entrenarlos, instruct them. por enseñarlos. The second point on persons is a few great people is far better than just a whole lot of people. El siguiente punto es que tener una cantidad pequeña de personas buenas es mejor tener una gran cantidad de personas que son más o menos. You want people who are excited to be there. Realmente quieren a personas que se emocionan por estar ahí. You want people who care about what you're doing. Mejor tener personas que les importa lo que están haciendo. You want great people. Quiero personas buenísimas. Give me 1 second here. When you have a whole lot of people who are just there, Cuando tiene a un montón de personas que solo están físicamente, you'll spend more time and energy trying to get them to do what you want to do. vas a perder un montón de tiempo y energía animándoles que hagan lo que quieres que hagan. And you'll just get tireder and tireder Te vas a cansar más y más por hacer. and more frustrated and frustrated. Te vas a frustrar más y más. But if you have a couple people who really want to be there, Pero si tiene a pocas personas que realmente quieren estar ahí, they will provide joy to you. les va a dar, te va a dar alegría, More energy to you. te va a dar energía And your ministry will feel better. y el ministerio se va a sentir mejor porque realmente los que están sirviendo de corazón. But sometimes we think that's not fair. Pero a veces pensamos que eso no es justo, Like God can use everyone, porque sabemos que Dios puede usar a cualquier persona which is true. y eso es verdad. But Christ didn't use everyone. Pero Jesucristo no usaba a cualquier persona. Matthew
tells us that there were 100 disciples. En el libro de Mateo leemos que habían 100 discípulos, But he only picked 12. pero Jesús eligió a 12. The 12 people he knew he could build a ministry around. Las 12 personas que él sabía que él podía usar para construir un ministerio. Do you think the other 90 disciples felt left out? ¿Será posible que los demás se sentían abandonados o dejados al lado? Maybe. Es posible. But Christ still picks 12. Pero aún así, Jesucristo eligió a 12. And then in the 12, he picked 3. Y dentro de los 12 eligió a 3. So you have this leadership structure that Christ has implemented. Entonces vemos un esquema de liderazgo que realmente Cristo inventó. Because we can only pour it into so many people. La verdad es que, Pour it and translate. la verdad es que solo podemos invertirnos en una cierta cantidad de personas. So you want to spend your energy on the right people. Entonces, gastemos la energía en las personas buenas, las personas correctas. Who are going to help you go as far as possible. Las personas que van a servir hasta el final para llevar el ministerio a un nuevo nivel. Who's going to help you in the ministry God has given you do as much as possible. Que van a ayudarte que el ministerio va a lograr lo más posible. That's my third point. The next is purpose. Entonces vamos a hablar del propósito. You need to be able to answer, why are we trying to develop people? Tienen que poder contestar esa pregunta, ¿por qué queremos desarrollar a la gente en verdad? So let me ask you this question. Entonces les voy a hacer una pregunta. Why is it important that we develop people? ¿Por qué sería importante que desarrollemos a la gente? Es importante porque, bueno, para comenzar, como aprendimos con ustedes, tenemos que ser discípulos. Tenemos que trabajar para la obra y ser discípulos. Tenemos que preparar a las demás personas para que ellas impulsen. It's important so that we are developing people because that way the gospel moves forward. Yeah. What else? ¿Qué más? ¿Comentario de diga? Que tengan un buen desarrollo. Se van a desarrollar mejor en lo que es, en su capacidad, en su don. Tiene un don que al desarrollarlo se hace mejor. Tiene más para poder dar de lo que Dios le dio. Sí. Se desarrolla mejor ¿Y por qué sería importante hacerlo? para que crezcan. Y ver, como dicen, ahí oí que dicen de que si tienen eso, y él dejó que la muchacha se desarrollara ahí, ahora ella es un gran líder de música, entonces le permitió desarrollarse. She said, purpose, she said that people will grow. That's why people will grow. So it's like, the girl who leads the worship band, like, now she has the abilities, or they gave her all those abilities. Yes. One more. 4 more. Yes. Yo pienso aquí que el propósito de capacitar a la persona es para que se desenvuelvan más. ¿Que para qué? ¿Cómo? Se desenvuelvan más como en la capacidad donde va produciendo para que su capacitación se entienda más. So people will understand their purpose in life better, be able to serve more effectively as God has. Yes. Yes. All of those are right. Dice que todos son correctos. All of those are exactly why we need to develop people. Todas estas razones son exactamente por qué queremos desarrollar a la gente. And it's why God has placed you in a position to help do that. Y por eso Dios te ha puesto en la posición para que puedas hacer. And if we don't develop people, Y si no entrenamos a la gente, then when we leave, when something happens to us, then what happens to the ministry? cuando nos vayamos del ministerio, si algo nos pasa para que ya no podamos servir, si no hemos entrenado a la gente, ¿qué va a pasar? Think of it if the disciples didn't develop anyone else. Piensen qué habría pasado si los discípulos no hubieran entrenado a nadie. Then the church wouldn't have grown like it did. La iglesia no habría
trying to do with people who come to your ministry? ¿Qué quieres lograr con las personas que pasan en tu ministerio? You need to tell the people what that is. Les debes decir a las personas cuál es la meta, cuál es el propósito, cuál es la visión. Because if you don't, they will come up with it for themselves. Porque si no les dices, di a ellos, tú a ellos, ellos van a inventar su propia visión, su propia razón para estar. And it's probably not going to be the same thing as yours, or same vision as yours. Probablemente no va a ser la misma visión, la misma razón para la cual quieres que estén. So it's our goal to help them move in the same direction as us. Entonces nuestra meta guiarles en la misma dirección a donde vamos como ministerio. So we need to give them vision. Así que tenemos que darles la visión. For our ministry, our goal is to develop leaders who will impact other churches. En nuestro ministerio, nuestra visión es desarrollar líderes para impactar otras iglesias en el país. And every week I tell them this, Y cada semana les digo esto. which means that they're going to have freedom to mess up. Eso significa que ellos van a tener la libertad a fracasar. I want them to mess up Quiero que ellos sí fracasen, because we learn from our mistakes. porque a través de nuestros fracasos aprendimos bastante. And if I'm training them to lead other churches, Y si yo estoy entrenándoles para que sean líderes de otras iglesias en el futuro, then I want to help coach them in a safe environment. quiero entrenarles en un ambiente seguro. So what is your vision? Así que, ¿cuál es tu visión? What are you trying to do? ¿Qué es lo que quieres lograr? And tell them that. Diles esto. And then the third thing on purpose is be intentional. Y la tercera cosa en categoría de propósito es ser intencional. Everything you do is an opportunity. Cada cosa que haces es una oportunidad. I made a rule a long time ago to never eat alone. Yo me puse una regla hace mucho tiempo que yo nunca iba a comer, como a almorzar, cenar, lo que sea, solo. Because I can always be talking with someone about how to get better. Porque yo puedo usar ese tiempo de comer como una oportunidad de animar a algo. Be intentional about your services. Sé intencional con tus cultos. Who can be doing announcements? ¿Quién puede hacer los anuncios? Who can be running sound? ¿Quién puede manejar el sonido? Who can be doing skits? ¿Quién puede servir en un drama? And even let someone plan the service every once in a while. Y de vez en cuando deja que alguien planee el servicio. Because that's how people learn from doing. Porque por hacer las personas aprenden. So if you want to develop good people, you'll have to let them do things. Entonces, si quieren entrenar a personas, si quieren desarrollar a personas para que sean buenas, para que sean buen líderes, tienes que dejar que ellos hagan algo. So be intentional with everything. Entonces, sé intencional con todo. An example would be, we live at the top of the hill, wherever that is. Not right now. Un ejemplo que, bueno, la brigada por ahora se queda en un hospedaje en el crucero. It's far away. Es un viaje largo de aquí. It's a long drive home at night. Nos dilata mucho tiempo llegar allí por la noche después de que hemos trabajado. But it's 30 minutes where I've crammed everyone in a bus. Pero es una media hora donde estamos todos en el mismo lugar pequeño. And I create questions for them to ask each other. Y yo he pasado a los líderes en el grupo, les he pasado algunas preguntas para que puedan hacerles a los demás en la brigada. We could just drive to the top quietly. Sería posible llegar ahí y pasar el viaje sin hablar. We could just sleep on the way to the top. Podríamos solamente dormir en el viaje. But instead, I'm intentional with that time. Pero en cambio, yo estoy intencional con ese tiempo. So be intentional with your ministry. Sé
So, when it comes to leadership development, there's personal, people, and purpose. Que cuando vemos a esta cosa del desarrollo del liderazgo, las categorías son personal, de mí mismo, la persona, de los demás y propósito a dónde vamos. If you don't know why you want to develop people, Si tú no sabes por qué quieres desarrollar a la gente, then it doesn't matter if you have people. no importa si tienes personas. If people don't know why they need to develop, then it doesn't matter if you have purpose. Si las personas tampoco saben por qué necesitan desarrollarse, no importa si tienen una visión o un propósito. So start with you. Entonces, empieza con ti mismo. Why do you want to develop people? Porque quieres entrenar a los demás. And what is the one thing you can do? ¿Y cuál es la cosa que solo tú puedes hacer? And then begin to look for people. Y después comienza a buscar personas. That's it. Questions? Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario?
So I intentionally have someone help me be intentional. Entonces, intencionalmente tiene alguien que intencionalmente le ayuda a ser intencional. ¿Otro comentario o pregunta? Aquí donde dice pocas personas son buenas, son mejores que muchas personas. Creo que sí. Porque a la hora cuando uno va a elegir, todo el mundo quiere ser, pero a la hora de la función, funcionamos. Y ahí es donde está muy bueno saber seleccionar verdaderamente. Porque a veces cuando entendés un grupo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, como que no da resultado. Entonces, mejor lo bueno, porque habemos muchos que somos como emocionales. A veces digo como la caseta, que en el mismo momento sí da la emoción de querer hacer aquello mejor, pero a la hora que lo vamos a hacer, como que, ay no, aquí lo haga él. Entonces, me gusta ahí en eso, donde son pocas personas a la vez, She really likes that point of having, disculpe. She really likes having that point of having few people that are good is better than having a lot of people because she's seen it personally. And so, like, she says it's important to know how to pick people. That's a really important skill. And so I think she's in a point where something comes up and she doesn't have to do it. So she's like, no, it's this guy. I know he'll take care of it. Let him do it. So she's like, she really likes that point. That's on her. What's interesting about that point is when people are having a good time and they feel like they're a part of something, other people are actually drawn to that. Dice que lo interesante de esto es que cuando las personas realmente les gusta lo que están haciendo, que les gusta estar juntos trabajando, lo que pasa es que otra persona ve esto y son atraídos a apoyar también. So again, that's disciples. There were 12, but then there were 100 because people wanted to be a part of what they were doing. Como con los discípulos, como eran 12, pero eran cientos y cientos porque veían lo que pasó con Jesús y querían ser parte de esto. So by starting small, we actually end up getting bigger. Entonces la mejor manera de crecer es empezar pequeño y bueno. So we're getting bigger with people who want to be there. Porque crecemos, el crecimiento es con personas que realmente quieren estar. Uno como líder sabe también dentro del grupo con el que está trabajando cuáles son las habilidades de cada uno y en qué se puede desarrollar cada persona. Pero, ¿qué pasa o cómo haría él cuando una persona está enfrascada o quiere servir en determinada cosa, pero nosotros sabemos de que en esa área él no funciona? Y sabemos que él puede funcionar en otra área, pero esa persona no quiere trabajar en esa área. Y a veces se puede molestar porque no lo pusimos en esa área, o a veces se puede ir de la iglesia. Y cómo nosotros le decimos a esa persona de que en esa área no funciona, pero tampoco queremos que se vaya o deje de servir o deje de trabajar con nosotros, porque el objetivo es que trabaje con nosotros. She says that yeah, it's important that leaders know how to pick the right people for the jobs. But what do you do if you already have someone in a job who like insists on being in that job and you know that they're not going to do it well? But if you remove them from that, like they refuse to serve in any like or they don't want to serve in any other area, and if you remove them from this job, they might leave the church and make positive vision. And how do you kind of rectify that with the fact that like we want to I guess involve people that we want to serve as a body, that people in the church should be serving. I would start by praying that God would shape their heart or change their heart. Primeramente, él oraría de que Dios forme su corazón para cambiar su opinión, That God would begin to develop a new passion in their heart. que Dios empezara a crear una nueva pasión en su corazón. I would begin to pray for my heart and my conversation that I'll have with him. También oraría por mi corazón
appreciate what they've been doing. Siempre les dejo saber que aprecio lo que han estado haciendo. That I'm thankful for their faithfulness. Es que yo estoy muy agradecido por su fidelidad. And then I'll talk about how we're each gifted. Y luego yo hablaría de cómo los dones que todos tenemos. And then I will begin to think through what are ways that they are gifted. Y voy a pensar con ellos cuáles son las áreas en las cuales sí tienes un don. And then I will say, I want to help you thrive. Y les voy a decir que realmente quiero que crezcas. Quiero Yes. que estés en un lugar, el mejor lugar para ti y para tus dones. Because when they thrive, we thrive. Porque cuando crezcas, cuando hagas bien, todos hacemos bien. Todos crecemos. But right now, they're not in the right spot. Pero ahora no estás en esta área. That what I know about them, this is not their gift. Y le digo que de lo que sé de ti, sé que esto no es tu don. But you are gifted in this. Pero, and something else. pero sí tienes un don de esta cosa, que no sea mentira, que realmente que tienes ese don. And so let's try this other thing. Entonces, ¿por qué no probamos esa otra cosa? And then I'll trust God for the rest. Y después voy a confiar en Dios para el resto de ese proceso. It's because sometimes those conversations is God asking you, do you trust Him? Porque a veces estas situaciones es como una prueba de Dios. Dios te está preguntando a ti, ¿me confías? Does that make sense? ¿Tiene sentido? Ahora tengo otra pregunta. Ok. ¿Qué pasaría o qué haría él también si tenemos líderes en determinadas áreas que sabemos que son buenos en esa área, pero que no tienen la disciplina de hacer ese trabajo y muchas veces nos dejan el trabajo botado, muchas veces a veces quieren hacer las cosas, a veces no, a veces tenemos que estarlas haciendo por ellos, que sí es bueno dejarlos ahí, o en este caso, si no tenemos a otra persona que lo haga, pues dejar eso ahí vacío y no ponerlo para que esa persona también vaya aprendiendo a disciplinarse y no cada vez que quiere va y cuando no quiere no va. O sea, ¿qué podemos hacer en esa área? Porque a veces tenemos líderes o tenemos personas trabajando con nosotros que hoy están, mañana no. Y como yo soy el único que hago las cosas o soy el único que trabajo en eso, entonces me puedo dar el lujo de faltar porque yo soy indispensable o me creo indispensable. Y entonces nosotros a veces como líderes nos ponemos manos atadas y decimos, no lo dejamos ir porque sabemos que funciona en esta área. A veces dejamos nuestros sentimientos que se involucren en eso y no nos portamos como verdaderos líderes para formarlos con carácter, pues, y desarrollarles bien el carácter, aunque se molesten o se enojen, pero lo que queremos es formarlos. She says, what do you do if you have someone who is serving an area that they are talented in, but they're not real disciplined, that they kind of like let a bunch of things fall by the wayside, sometimes they show up, sometimes they don't. Do you kind of like remove that person from the position, but if the only person that can do it, then you just let that thing just fall apart? Or then do you take up this extra thing, or when you have a person who feels indispensable, but they're not doing what you would like them to be doing, you're not doing the mission needs, like what do you do in that situation? So that comes to purpose. I didn't talk about this, but I have requirements of everyone who wants to be involved. Eso se trata de propósito, no hablé de eso, pero yo tengo requisitos para todas las personas que quieren involucrarse. So if you want to serve, here are the expectations. Les digo que si quieres servir, aquí son las expectativas. So our leadership team meets every Sunday of the year. Mi equipo de líderes dentro del ministerio nos reunimos cada semana del año. And they can miss 6 meetings. Pueden faltar hasta 6 reuniones. Tienen que estar por lo menos en 46 semanas. 6 meetings where something comes up that they can't be there. Porque pasa cosas en la vida como algo les pasa para que no puedan estar. Entonces dejamos que
do something else. O quizá que tienen una oportunidad de hacer algo bueno, entonces dejamos que tengamos alguna libertad. It's their choice. It's their 6 meetings to miss. Es su decisión en que ellos pueden elegir ellos mismos cuáles son las reuniones que van a faltar. If they're sick or if there's a death, that doesn't count. Y si se enferman, si hay una muerte en la familia, eso no vale como una de las faltas. They can miss the Pueden faltar la reunión en este caso. because if they're not showing up, then they're not helping us. Porque si no vienen frecuentemente, no nos ayudan. And we want them to help us. Y queremos que sí nos ayuden. And ultimately, we want to help them, and by showing up, we're helping them. Or by them showing up, we're helping them. Y realmente queremos ayudar a ellos también. Y si no van a estar, no podemos ayudarles a crecer. So what happens if they leave? Entonces, ¿qué pasa si se vayan? We pray God to open our eyes for someone else for that spot. Oramos que Dios nos abre los ojos para que veamos a alguien que pueda servir en esta área. And we start developing. Y empezamos a desarrollarlo. We have to trust God. Tenemos que confiar en Dios. Amén. It's His church, not our church. Es su iglesia, no es nuestra. And He'll provide what we need. Y Él es un proveedor. Nos va a proveer lo que necesitamos. Otra pregunta. Que el amor bendijo verdaderamente, yo creo que eso se da en todas las iglesias. Normal, se da en todas las iglesias. Pero yo creo que nuestras herramientas están en orar. Amén. Y el grupo que tenemos, orar por ellos. Para que Dios pueda transmitir esa pasión, ese amor. Porque yo digo que cuando hay amor y hay pasión para servirle al Señor, verdaderamente dejamos lo que tenemos que dejar, morir y cumplirle a Él. Yo muchas veces digo que esto yo lo veo, si yo estuviera trabajando en una empresa y tendría que venir aquí a las 9 de la mañana, no podría venir a las 10 de la mañana, tengo que ser cumplida, porque es al Señor. Entonces yo digo que la obra del Señor es un servicio. Es cierto que no nos pagan monetariamente, pero Él nos paga mejor. Entonces yo digo que como tomar una responsabilidad seria y tener esa pasión, que yo voy a ir, yo siempre digo, llueve, truene, relampaguee, pero ahí tenemos que estar, porque es al Señor al que le servimos. Entonces yo creo que el logro lo podemos obtener a través de la oración, orar y orar a diario, por el grupo de personas que tenemos, pidiéndole a Dios con pasión, con amor, para poder desarrollar. Just that situation happens if Las every herramientas. church she's ever known about. It's just is always happening. And the best tool we have is prayer. And then we have to be in prayer for our leaders. You know, more than just, or in addition to the people who are in our ministry. In that, for her people who come to her, like they don't have the means to pay them. Like they're all volunteers, and she always reminds them like you're serving God, and God's going to pay you more than I ever will be able to. But together as a team, like they pray, and she prays, you know, in her own time as well. Like just prayer. Absolutely. Digan. Esto podría ser, bueno, en el caso de la muchacha que están diciendo, puede ser el caso suyo, que no le gustaban los niños y Dios puso ese amor. Y en ese caso, a él le gustan los niños, a la persona que le gusta trabajar con niños, pero no se ha desarrollado bien. Como dice también que le dio la oportunidad a la muchacha que tocara la guitarra, ahora ella es líder. Entonces quizás necesita que le den el espacio y le ayuden a capacitarse, como estamos haciéndolo ahorita, porque nos están dando algunas cosas, algunas herramientas para que nosotros podamos desarrollarlo mejor en esa área. O sea, tal vez necesita ayuda, necesita esa ayuda y también que Dios le ponga en su corazón y le ayude a desarrollarse ahí donde él quiere trabajar. Just we have to remind her about developing people because we're going to have people who have a passion to serve in a certain area, they never get developed, and so like things are really going over. And so she's like reinforcing this that like it is really important to develop people, and that we develop people like you developed the girl in the worship band, that people are able to increase your capacity to serve. And when people get developed and know you're doing it intentionally, they begin to look for other people to develop. So she is currently developing someone else in her current ministry. Cuando las personas cuando ellos ven que estás desarrollándoles con propósito, un día van a llegar también, ellos van a desarrollar a los demás. Así como esa muchacha en la banda, ahora ella está entrenando a otra persona para que también sea líder en una banda, una liga. So by developing
cuando yo entreno a una persona, realmente estoy entrenando a dos, porque ella va a entrenar a la otra persona. Because she now knows what it's like. Porque ella sabe cómo es entrenar. ¿Y usted? Pues buenos días a todos, ¿verdad? Bien tarde, vengo desde Mazatepe, entonces por eso, ¿verdad? El viernes pasado tampoco no pude estar con ustedes, el niño me le dio la varicela, y que sea un niño enfermo, es cosa seria, pero la gloria de Dios, pues que hoy estoy aquí, ¿verdad? El deseo es de aprender, ¿verdad? Y es muy interesante lo que estaba diciendo la hermana, la oración lo puede todo. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Y nuestro amor es de aprender, de conocer, de cómo enseñarle a los niños para que esos niños también se vayan proyectando con ese amor, esa pasión, eso que uno siente dentro, poderlo transmitir a los niños y los niños crecer con ese ambiente amoroso. Ya como decíamos el viernes pasado, lo que estaba hablando, ¿verdad? A través de la palabra, es precioso, me encantó. Y pues lo que les quiero decir, pues, de que si nosotros